presidente Donald Trump recibió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en el Despacho Oval para abordar el fin de la guerra en Europa. Trump, al igual que con Putin en Alaska, estuvo más receptivo a escuchar la postura de Kiev y aseguró que no considera descabellado una reunión trilateral con Zelensky, Putin y él mismo. Tras una reunión en la Casa Blanca, representantes de la Unión Europea y la OTAN le pidieron a Donald Trump interceder ante Putin para lograr un alto al fuego antes del próximo encuentro entre el presidente de Rusia y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Hamás aceptó el lunes una nueva propuesta de mediadores para una tregua con Israel en Gaza, que incluye la liberación de los rehenes aún cautivos en el territorio palestino, indicó un responsable del movimiento islamista. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que llevará adelante un movimiento para erradicar el voto por correo, retomando así una de sus principales obsesiones tras perder las presidenciales de 2020, una derrota que nunca admitió. Una reunión que acerca al mundo al fin de la guerra entre Ucrania y Rusia. Este lunes, el presidente Donald Trump recibió a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en el Despacho Oval para abordar el fin de la guerra en Europa. A diferencia del encuentro hostil que sostuvieron en febrero de este año, Donald Trump estuvo, al igual que con Putin en Alaska, más receptivo a escuchar la postura de Kiev sobre el conflicto, al punto que Trump no considera descabellado que más pronto que tarde puedan concretar una reunión trilateral con Zelensky, Putin y él mismo. Vamos a tener una reunión. Creo que si todo sale bien hoy, tendremos un acuerdo trilateral. Y creo que va a haber una posibilidad razonable para poner fin a la guerra cuando lo hagamos. Le informaremos eso a Putin quizá más tarde. Nos reuniremos también con 7 grandes líderes de grandes países y hablaremos de ello. Todos participarán, pero habrá mucha ayuda. En cuanto a seguridad, habrá mucha ayuda. Será positivo. Son la primera línea de defensa porque están ahí, son Europa. Pero también los ayudaremos. Estamos involucrados. En respuesta, Zelensky agradeció a Trump por sus esfuerzos personales para poner fin a la guerra en Ucrania, al inicio de una reunión crucial entre ambos líderes en la Casa Blanca. Muchas gracias, señor presidente. Si me lo permite, ante todo, le agradezco la invitación y le agradezco mucho sus esfuerzos personales para detener las matanzas y esta guerra. Gracias. Y aprovechando esta oportunidad, muchas gracias a su esposa, la primera dama de Estados Unidos. Al finalizar su reunión, el mandatario estadounidense anunció que se comunicará con su homólogo ruso Vladimir Putin para informarles sobre lo conversado, algo similar a lo que hizo Trump con Zelensky al final de la cumbre en Alaska. La ONU dijo este lunes estar lista para apoyar los esfuerzos por la paz en Ucrania y aplaudió el diálogo constructivo de Estados Unidos con Rusia, Ucrania y los líderes europeos, pero alertó sobre la continuación de los ataques rusos en Ucrania. Al igual que en Alaska, tras el final de esta cumbre, no hubo anuncios ni confirmaciones más allá del compromiso trilateral por encontrar una solución que ponga fin a las agresiones constantes entre ambos países. En una de las reuniones más importantes de lo que va de la administración de Donald Trump, el presidente estadounidense recibió en la Casa Blanca a una delegación de líderes de la Unión Europea y la OTAN para discutir una posible solución a la crisis en Ucrania. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han agradecido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su compromiso con las garantías de seguridad en Ucrania. Sí, seré muy breve. Quiero agradecerle de verdad, querido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haber, como dije antes, superado el estancamiento con el presidente Putin al iniciar ese diálogo. Creo que fue en febrero cuando tuvimos la primera llamada telefónica, y desde entonces hemos estado donde estamos. Creo que si lo gestionamos bien, podemos ponerle fin, y tenemos que ponerle fin. Tenemos que detener las matanzas, tenemos que detener la destrucción de la infraestructura de Ucrania.
Es una guerra terrible, así que estoy muy emocionado y aprovechamos al máximo el día de hoy. El hecho de que haya dicho estoy dispuesto a participar en las garantías de seguridad es un gran paso, es un gran avance y marca la diferencia. Así que también gracias por eso. Sin embargo, tras conocer de una posible reunión trilateral con Zelensky y Putin, la Unión Europea ha enfatizado la necesidad de concretar un alto al fuego previo a las negociaciones, que además señalaron la necesidad de estar representados en dicho encuentro. Trabajamos arduamente y lo hemos hecho durante los últimos años para lograr una paz sólida y duradera. Por eso, la idea de una reunión trilateral es fundamental, ya que es la única manera de lograrlo. Por cierto, creo que, como seguimiento, probablemente necesitaríamos una reunión cuatrilateral, ya que al hablar de garantías de seguridad estamos hablando de la seguridad integral del continente europeo. Por eso estamos todos unidos con Ucrania en este asunto. Para organizar dicha reunión trilateral, su idea de solicitar una tregua o alto el fuego, al menos para detener las matanzas, como ya hemos comentado, es necesaria. Y todos apoyamos esa idea. Gracias. Para ser honesto, a todos nos gustaría ver un alto el fuego, a más tardar a partir de la próxima reunión. No me imagino que en la próxima reunión se celebre sin un alto el fuego. Así que trabajamos en ello e intentamos presionar a Rusia porque la credibilidad de estos esfuerzos que estamos realizando hoy depende, de al menos, de un alto el fuego que dé inicio desde las negociaciones serias a partir del siguiente paso. Por lo tanto, me gustaría enfatizar este aspecto y me gustaría ver un alto el fuego a partir de la próxima reunión, que debería ser una reunión trilateral donde quiera que se celebre. En esa misma línea, la Unión Europea, a través de sus representantes, sí le ha dejado en claro a Trump que apoyar la paz significa apoyar a Ucrania. El sutil impulso se produjo mientras los aliados europeos buscaban restablecer el pleno apoyo de Trump a Ucrania en la guerra contra Rusia, especialmente después de una cumbre con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que el líder estadounidense calificó de muy cálida. Trump, en el pasado, también ha sugerido que Ucrania podría necesitar hacer concesiones significativas para asegurar la paz, lo que ha profundizado las preocupaciones entre Ucrania y los europeos de que puede impacientarse con el lento avance de las negociaciones y presionar por un acuerdo de paz que el resto de la alianza no apoye. Pocas horas antes de que inicie la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el republicano hizo un pedido que indignó a los aliados de Kiev. A través de su red social Truth Social, Trump exigió a Zelensky que renuncie a Crimea y a su intento de adherirse a la OTAN. Trump, que recibió a Zelensky acompañado de diversos líderes europeos en el Despacho Oval, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y otros. Se ha mostrado más receptivo a la voluntad rusa tras su cumbre en Alaska con Vladimir Putin. Según Trump, Zelensky puede acabar la guerra con Rusia casi inmediatamente si quiere, o puede seguir peleando, repitiendo una idea que ya había formulado tras su cumbre con Vladimir Putin en Alaska el viernes. Recuerden cómo empezó no recuperar la Crimea, regalada por Obama hace 12 años, y no entrada a la OTAN para Ucrania. Algunas cosas no cambian nunca, ha agregado el presidente estadounidense en un mensaje del domingo. Como se recuerda, la reunión con Zelensky llega 3 días después de la que sostuvo con Putin. Trump anunció que deja de exigir un alto el fuego como paso previo a las negociaciones, como reclamaban Ucrania y los europeos, y algo que el ruso esquiva aceptar. Más tarde, trascendió que el plan que Putin, agasajado por Donald Trump en Alaska como un igual, presentó al estadounidense, y este luego trasladó a los aliados occidentales. Propone hacerse con el control completo del Donbass, la provincia de Lugansk y Donetsk, incluidas las zonas bajo el control de las fuerzas ucranianas, a cambio de congelar la línea de frente. Putin también insistió en su declaración tras el encuentro, en que para poner fin al conflicto es necesario atajar las causas de la guerra. Con esa expresión, el líder ruso, a la entrada de Ucrania a la OTAN,
y la drástica limitación del suministro de armamento occidental al país ocupado. La región histórica de Donbas, también conocida como la cuenca del Donetsk, es el gran deseo de Vladimir Putin. El presidente de Rusia mencionó a esta región como uno de sus requisitos innegociables para aceptar ponerle fin a la guerra con Ucrania. En este video te contamos por qué Putin tiene un interés particular sobre la región conjunta de Donetsk y Lugansk, al punto de arriesgar su estabilidad territorial y diplomática ante el mundo. El gran interés de Putin radica en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, conocidas colectivamente como Donbás, las cuales fueron una potencia industrial en la era soviética, un lugar de minas de carbón y acero. Esta zona además es rica en tierras de cultivo, ríos importantes y una costa en el mar de Azov. Tras la anexión de Crimea en 2014, el Kremlin apuntó al Donbás como la región estratégica clave para desestabilizar a Ucrania. Al inicio de la ofensiva ucraniana, a inicios de 2022, las milicias prorrusas, bien equipadas con tanques, surgieron por toda la región, arrebatando rápidamente las ciudades de Lugansk y Donetsk a un ejército ucraniano entonces mal preparado y poco motivado. A la fecha, al menos 1,5 millones de ucranianos han abandonado el Donbás desde 2014. Se estima que más de 3 millones viven bajo ocupación rusa. Moscú distribuyó cientos de miles de pasaportes rusos a residentes de las zonas del Donbás, controladas por los separatistas. El interés de Moscú por Donetsk también responde a la existencia de un cinturón fortificado de 50 kilómetros de ciudades, pueblos y posiciones defensivas que Ucrania ha consolidado desde la primera invasión rusa en 2014. Putin, consciente de la dificultad de romper este frente por medios militares, intenta ahora forzar una solución negociada que le permita tomar el control total de la región. La posible cesión de Donetsk a Rusia mediante un acuerdo de alto el fuego tendría consecuencias inmediatas para la seguridad de Ucrania. Moscú quedaría en una posición ventajosa para avanzar hacia las regiones de Kharkov y de Dnipropetrovsk, obligando a Kiev a improvisar nuevas líneas defensivas en terrenos menos favorables y más expuestos. Esta perspectiva, según The Wall Street Journal, debería alertar a Trump sobre el verdadero alcance de las concesiones rusas que en realidad buscan consolidar una ventaja estratégica. En respuesta, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, prometió no entregar el territorio del este de Ucrania a Rusia y advirtió que abandonar la región del Donbás abriría la puerta para que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, inicie una tercera guerra en Ucrania. Para los rusos, el Donbás es una plataforma para una nueva ofensiva futura. Si dejamos el Donbás por voluntad propia o bajo presión, comenzaremos una tercera guerra, dijo Zelensky en una reunión con periodistas. Un ataque ruso con drones dejó al menos 5 muertos en la ciudad ucraniana de Kharkov. Los socorristas informaron el lunes que Moscú bombardeó un edificio de 5 pisos que se incendió, y agregaron que alrededor de una veintena de personas resultaron heridas. Rusia también lanzó ataques en las regiones de Sumy al noroeste del país y Odessa al sur. Los bombardeos ocurrieron horas antes de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúna en Washington con su par estadounidense Donald Trump, acompañado de aliados europeos. Antes de la llegada del mandatario ucraniano a Washington, Trump descartó que Ucrania pueda recuperar la península de Crimea, ocupada por Rusia, ni ingresar a la OTAN. Zelensky ha rechazado la presión de ceder territorio ocupado por Rusia, que alcanza alrededor del 20% de Ucrania.
Hamás aceptó una nueva propuesta de alto al fuego en la franja de Gaza. Así lo aseguró el lunes a la France Press una fuente del movimiento islamista bajo condición de anonimato, quien aseguró que ni el grupo ni sus facciones pidieron alguna enmienda a la propuesta de los mediadores Egipto y Qatar. Israel, por su parte, aún no ha dado una respuesta. Un funcionario palestino había adelantado el lunes que el texto entregado a Hamás prevé una tregua inicial de 60 días y la liberación de rehenes en 2 tandas como antesala a un acuerdo definitivo para terminar con la guerra. Esta nueva oferta ocurre más de una semana después de que el Gabinete de Seguridad de Israel aprobara planes para tomar el control de Ciudad de Gaza y de los campos de refugiados vecinos, con el objetivo declarado de derrotar al movimiento islamista y liberar a los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra. Los planes israelíes han levantado una gran oposición tanto dentro del país como a nivel internacional, en medio de la grave crisis humanitaria en el territorio palestino. De los 251 rehenes tomados por Hamás durante el ataque de octubre de 2023, 49 siguen en Gaza, incluyendo los cadáveres de 27 personas, según las Fuerzas Armadas israelíes. Egipto y Qatar, países que junto con Estados Unidos sirven de mediadores en las negociaciones entre Israel y Hamás, no han podido hasta ahora asegurar un alto al fuego duradero en el conflicto, que se ha extendido durante 22 meses. Miles de manifestantes israelíes en varias ciudades de Israel pidieron el domingo al gobierno una tregua que garantice la liberación de los rehenes. La jornada, convocada por familiares de los cautivos, estuvo marcada por bloqueos de rutas en numerosas localidades, neumáticos en llamas y algunos choques con las fuerzas de seguridad. Hoy estamos paralizando el país porque nuestros rehenes en Gaza no son temas que el gobierno pueda sacrificar por el esfuerzo de la guerra. Son ciudadanos que el gobierno debe devolver a sus familias. No nos detendrán, no nos agotarán, no nos cansarán. Seguiremos luchando hasta que los rehenes regresen a casa. Hay un acuerdo y la guerra termina. El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal grupo de familiares de los cautivos, así como la oposición y una parte del sector económico sindical, convocaron el domingo, primer día de la semana en Israel, una huelga de solidaridad con los rehenes. No obstante, la mayoría de los comercios permanecieron abiertos en Jerusalén y Tel Aviv. Estamos unidos en una demanda simple dirigida al gobierno israelí para presentar hoy sobre la mesa un plan israelí que contemple un acuerdo integral para terminar la guerra, a cambio de la liberación del último rehén. Entre los 251 rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre, 49 siguen cautivos en Gaza, de los cuales 27 habrían fallecido, según el ejército israelí. Pese a la presión creciente, el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu mantiene su determinación en expandir su ofensiva en la franja de Gaza para acabar con el movimiento islamista palestino Hamás y tomar el control de la seguridad en todo el territorio. Aquellos que hoy piden el fin de la guerra sin la derrota de Hamás no solo están fortaleciendo a Hamás y retrasando la liberación de nuestros rehenes, sino que también están asegurando que los horrores del 7 de octubre se repitan una y otra vez y que nuestros hijos y nuestras hijas tengan que luchar una y otra vez en una guerra interminable. Por lo tanto, para avanzar en la liberación de nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel, debemos completar la tarea y derrotar a Hamás. El domingo el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, anunció que el ejército israelí concentrará sus operaciones en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para golpear de manera decisiva al movimiento islamista. La Defensa Civil de la Franja de Gaza reportó el domingo la muerte de 18 personas y decenas de heridos en bombardeos y disparos israelíes en el territorio palestino, devastado por más de 22 meses de guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó el lunes su deseo de suprimir el voto por correo.
el mandatario republicano aseguró que liderará un movimiento para erradicar esta práctica, una de sus principales obsesiones tras perder las presidenciales de 2020. En una publicación en su plataforma Truth Social, calificó además a las máquinas de votación como inexactas, carísimas y muy controvertidas, en comparación al papel con marca de agua, que según sus palabras es más rápido y no deja ninguna duda. El mandatario anunció que firmará un decreto para ayudar a llevar la honestidad a las legislativas de medio mandato de 2026, sin proporcionar detalles sobre el contenido del texto. Trump nunca ha reconocido su derrota en las elecciones de 2020 contra Joe Biden y ha denunciado sin fundamento fraudes electorales generalizados, en particular en el voto por correo, un método ampliamente utilizado en Estados Unidos. En las elecciones de 2024, algo más del 30% de las papeletas emitidas se enviaron por correo. El lunes, Trump predijo que su deseo de suprimir el voto por correspondencia sería impugnado por los demócratas, porque según él, están haciendo trampa a niveles nunca antes vistos. En Estados Unidos, la organización de las elecciones es competencia de los estados, mientras que el Congreso establece un marco general. Pero el presidente cuestiona esta idea, y según él, la autoridad del Estado federal prima sobre la de los estados. Al menos 7 personas murieron el domingo en Ecuador cuando atacantes abrieron fuego en un billar. Según la policía, la matanza ocurrida en la ciudad de Santo Domingo, a unos 160 kilómetros al oeste de Quito, es la tercera de este tipo en lo que va del mes. Las pesquisas iniciales apuntaban a que el ataque fue un acto de represalia contra alias Rasta, líder de una banda local que se encontraba en el interior del local y está entre las víctimas. De acuerdo con las primeras indagaciones, un vehículo marca Kia Sportage plomo llegó al lugar donde descendieron 3 individuos con armas largas, los mismos que procedieron a disparar a las personas en el interior de un billar denominado Rinconcito. Tras el ataque, los antisociales huyeron con dirección al redondel del terminal terrestre. Las autoridades requisaron armas en el sector de la masacre, pero aún no localizaron a los autores del crimen. Ecuador, ubicado entre los 2 principales exportadores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, ha sufrido crecientes estallidos de violencia por las luchas entre bandas criminales con vínculos con cárteles mexicanos y colombianos. El domingo se desvanecieron las esperanzas de encontrar supervivientes entre los 150 desaparecidos, tras las devastadoras lluvias monzónicas que causaron la muerte de casi 350 personas en el norte de Pakistán. Desde el jueves, las lluvias torrenciales han provocado inundaciones, crecidas y deslizamientos de tierra que arrasan pueblos enteros y dejan a muchos habitantes atrapados entre los escombros. Cerca de 2.000 rescatistas desplegados en las aldeas más afectadas buscan incansablemente entre los escombros junto a los residentes. Había 29 miembros de la familia presentes en casa. Todos fueron arrastrados por la inundación, pero 4 resultaron heridos y el resto murió. Y hasta ahora 5 cuerpos aún no han sido recuperados. Nuestros seres queridos aún están enterrados bajo el lodo, piedras y casas derrumbadas. Cada casa en nuestra área ha sido destruida. Hacemos un llamado al gobierno para que por favor envíe maquinaria para ayudarnos. Desde el inicio del monzón a finales de junio, que las autoridades describen como inusualmente intenso, más de 650 personas, entre ellas unos 100 niños, murieron y 920 resultaron heridas. En Buner, como en muchos distritos, los funerales comenzaron el sábado. Las autoridades advierten que las lluvias podrían intensificarse en las próximas 2 semanas. 6 candidatos competirán por la presidencia de Chile en las elecciones generales de noviembre, según el Servicio Electoral. El lunes vencía el plazo para la inscripción de campañas. Los comicios para suceder al izquierdista Gabriel Boric tienen como favoritos en los sondeos al abogado de derecha José Antonio Kast y a la exministra comunista Janet Jara, representante única de la coalición centroizquierda. Jara es una abogada comunista de 51 años y como ministra del Trabajo pactó con la derecha importantes reformas laborales. Los temas principales a abordar son seguridad pública, crecimiento con empleo y trabajo decente y los temas sociales, donde vamos a apuntar a 3 ejes centrales: vivienda, salud pública y educación. Esos son los temas estratégicos que se presentan en estas líneas programáticas.
Kast, de 59 años y que perdió en segunda vuelta con Boric en 2021, ha prometido mano dura para combatir a la delincuencia, la mayor preocupación de los chilenos, que asocian al incremento de la migración, según sondeos. El tercer lugar, según encuestas, lo disputan la exalcaldesa Evelyn Matei, representante de la derecha tradicional, y el economista populista Franco Parisi. Matei encabezaba las encuestas hasta hace unos meses, pero ha ido perdiendo fuerza en favor de Kast. Parisi dio la sorpresa en las elecciones pasadas al alcanzar el tercer lugar, haciendo una campaña por redes sociales desde Estados Unidos, con un discurso contra las élites. Los otros dos aspirantes al sillón presidencial son el diputado Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, y Marco Enrique Sominami, cineasta y político que se presenta por quinta vez como candidato. Bolivia elegirá presidente en una segunda vuelta entre Rodrigo Paz, senador del Partido Demócrata Cristiano, convertido en la sorpresa de la jornada electoral, y el expresidente de derecha Jorge Tuto Quiroga. Paz, un senador de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Se crió en el exilio en España por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares. El candidato promete reducir los impuestos, eliminar los aranceles y aboga por una fuerte descentralización. Ninguna encuesta anticipó su victoria o siquiera su paso a segunda vuelta, pero el senador rompió todos los pronósticos y fue el más votado, con el 32% de los votos. Tenemos que luchar para que las grandes mayorías, como hoy día aquí reunidas en este prado, en esta La Paz, que debo agradecer profundamente por su cariño, su cobijo, porque la victoria fue contundente en La Paz. Paz tendrá que competir por la presidencia en octubre con Jorge Quiroga, que obtuvo cerca del 27% de los votos. Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente, pero renunció al enfermar de cáncer. Es una noche histórica, no es para un partido, no es para una parcialidad, no es para una candidatura, es para todos los bolivianos que hemos hablado con fuerza, con fe, con esperanza y con dignidad. El gran favorito de los sondeos, el millonario Samuel Doria Medina, terminó tercero. Las elecciones confirmaron el castigo al movimiento al socialismo que gobernó durante 20 años Bolivia, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios. Tanto Paz como Quiroga han prometido un cambio para el país, que llegó a las elecciones sumido en una severa crisis económica por escasez de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años. Morales, primer presidente indígena de Bolivia que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato, pero la justicia se lo impidió. El líder indígena enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario y desde el año pasado vive refugiado en un pequeño poblado del centro de Bolivia, donde simpatizantes lo protegen para evitar su encarcelamiento. Desvinculado del MAS, hizo campaña por el voto nulo. Paz y Quiroga coinciden en su propósito de que Morales rinda cuentas ante la justicia. Miles de bomberos combaten una veintena de incendios que devastan el oeste de España. En las últimas horas se produjo la muerte de un bombero cuando volcó el vehículo con carga de agua que manejaba, elevando a 4 el balance de fallecidos. Los principales focos se concentran en las regiones de Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde miles de personas han sido desalojadas y las hectáreas quemadas se cuentan por decenas de miles. La Agencia Meteorológica Nacional indicó que el lunes sería el último día de una ola de calor que ha durado 2 semanas y ha dejado temperaturas de hasta 45 grados Celsius en puntos del sur del país y de 40 grados Celsius en muchos otros sitios. Medios aéreos de Francia, Italia, Eslovaquia y Países Bajos ayudan en la lucha contra el fuego. El vecino Portugal combate principalmente un gran incendio cerca de Arganil, en el centro, y que moviliza a la mitad de los 2000 bomberos que en estos momentos trabajan para extinguir los focos.
Un bombero falleció el domingo en un accidente de tráfico que dejó 2 heridos graves entre sus compañeros. Se trata del segundo muerto en el país, después de que el viernes un antiguo alcalde que luchaba contra las llamas muriera en guarda en el este del territorio.